Chicos, buenos días. Hola, Natalia. Natalia, Natalia. Uribe. Y buenos días para los que van llegando. Me esperan un momentico, porfa. Córdoba. Salomé de la Rosa. Ortiz. David, ¿tú eres David Castaño o David Osorio? Yo, ¿Cuál de los dos, Castaño o Osorio? manda ahí. Ok. Bien, chicos, buenos días. Nos volvimos a ver pues después de una semana. Espero pues que hayan descansado un poquito, quizá esta semana pues como para desconectarse un poco de lo académico y de la situación que estamos pues viviendo en estos momentos. Entonces vamos a continuar, hoy vamos a empezar tema nuevo que está incluido en la guía, hablando sobre las leyes del movimiento. Entonces en las semanas pasadas hablamos de los movimientos, o sea, qué influencia tenía el movimiento en cuanto a movimiento uniforme y acelerado. Veíamos dos tipos de movimientos, que era el parabólico y el circular, el cual trae incluidos estos dos elementos, la velocidad y la aceleración. Hoy ya entonces vamos a hablar de las leyes del movimiento, es decir, qué es lo que causa ese movimiento. A esas leyes se le conocen en el mundo pues científico en honor a un físico del siglo XVII como leyes de Newton. Esperan un momentico por aquí. Entonces se le conoce como leyes de Newton. Entonces vamos a empezar aquí con unas preguntitas. Bien. Entonces en esta sección yo voy a llamar a varios estudiantes, de aquí de la lista que tengo, para responder unas preguntitas. Recordemos que estas preguntitas son de tipo introductorio, es decir, para saber conocimientos previos, no tenemos que dar la respuesta pues
correcta, sino lo que creemos o lo que imaginamos. Entonces vamos a ver estas imágenes que están pasando aquí. Las vamos a ver con detenimiento. Hay una chica cayendo, un péndulo girando de un lado a otro, un vehículo sobre la nieve, hay un avión en vuelo y aquí hay dos vehículos colisionando y un cohete que se dirige hacia el espacio. Aquí hay un chico que va a patear un balón. Bueno, ahí ya se repiten otra vez. A ver quiénes están aquí en lista. Isaac, ¿estás ahí? Isaac Campero. Presente. Bien, Isaac. La primera pregunta dice, ¿qué tienen en común estas imágenes? ¿Tú qué crees que tienen en común estas imágenes? Que en todas hay movimiento. En todas, absolutamente todas hay movimiento. Sí, ¿Seguro? pues sí, yo creo que sí. Bien. Entonces Campero dice que en todas hay movimiento. ¿Y en todos el movimiento es el mismo o es diferente? No, en unos es lineal y otros es circular. En unos es lineal y en otros es circular. ¿Me dices en cuáles son circular? No sé, yo creo que de pronto el péndulo, De pronto el péndulo. Bueno, tienes un poquito de razón. Ahí el péndulo realiza, pues no del todo movimiento circular, pero hace una parte de un movimiento circular. Bueno, vamos con Juan Diego. ¿Estás ahí? Sí, señor. Juan Diego, ¿qué puedes decir acerca de la velocidad en cada uno? ¿Aumenta, disminuye o sigue igual? ¿O qué crees que pasa ahí con la velocidad en cada uno de estos movimientos? Pero es que la velocidad es diferente en cada uno. Como por ejemplo, dame tres ejemplitos ahí. La del carro, el cohete y el avión. ¿Qué pasa con ellos ahí? ¿Qué pasa con su velocidad? Pues a medida de que van en una dirección, agarran más velocidad, más rápido. Todos agarran más velocidad, todos los Yo movimientos, diría que sí. Ah, todos. pues todos en sí no, porque hay algunos que pueden Por ejemplo, ir ahí, en la misma. en este de aquí, está aumentando la velocidad. En este, que se me hizo, hombre. Aquí en este. La del choque. Sí. ¿Qué pasó con la velocidad ahí? Se paró, pues sí, hubo Hubo como disminución, ¿cierto? sí, Entonces, ¿podríamos decir que los movimientos son diferentes o son iguales? diferentes. Son todos diferentes. Bien. Vamos con otro compañero. Seferino, ¿estás ahí? Santiago. Sí, Santiago, ¿me puedes decir por qué se dan esos movimientos? ¿Por qué crees que se dan esos movimientos? ¿O qué influencia hay ahí en esos movimientos? ¿Qué es lo que lo ocasiona esos movimientos? pues de la mujer Ujú. fue que tiró el avión, ¿cierto? ¿Y qué causa ese movimiento? ¿Qué es lo que causa que ella caiga para abajo? La gravedad no, La gravedad. Y en los otros, por ejemplo, en el del cohete ese, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? que va para arriba. Va para arriba y entonces, ¿qué causa ese movimiento? La fuerza con la que arranca el cohete. La fuerza. Acabas de mencionar una palabra clave de lo que vamos a trabajar en estos momentos. La fuerza. Muy bien, Seferino. Vamos con Joan David Córdoba. ¿Estás por ahí? sí, Héctor. Córdoba, dime entonces, ¿cómo relacionas la imagen de la colisión? Vamos a responder aquí la tercera. Esta colisión con las imágenes anteriores.
¿Qué relación hay con las demás imágenes? O si no la hay, dinos qué es lo que tú crees que sucedió ahí. Pues yo diría que iban como a una velocidad muy rápida y pues ahí se chocaron. ¿Y tienen relación con las otras imágenes? Pues sí, porque pues seguramente antes del choque había movimiento, ¿no? Antes del choque había movimiento. O sea que ahí la fuerza, ¿ahí hay una fuerza o no hay una fuerza, Joan? Yo diría que sí. Entonces ahí la fuerza se utilizó ¿para qué? ¿Para acelerar o frenar? Pues En este del choque, pues, para frenar. para frenar. Entonces ahí estaríamos hablando de un segundo concepto. La fuerza bien pues se puede emplear para mover un cuerpo o para frenarlo. Newton le habló de esto y lo mencionaba como la fuerza de inercia, como la inercia que tienen los cuerpos. ¿Qué es la inercia? Simplemente es el estado de un cuerpo de estar en movimiento o estar en reposo. ¿Qué es lo que puede cambiar la inercia de un cuerpo? Lo que se llama la fuerza. La fuerza es lo único que puede cambiar la inercia. La fuerza se puede emplear bien para mover un cuerpo o bien para frenarlo. Listo. Vamos con Salomé, ¿estás por ahí? Sí, pero Salomé, según la imagen de la colisión, ¿cuál parte sufrió más consecuencias? Y me explicas por qué. ¿Cuál parte del vehículo sufrió las mayores consecuencias? no la del carro. Todo el carro. Todo el carro sufrió las consecuencias de ese choque. No, ¿cómo le explico? La pregunta dice, ¿qué parte del vehículo sufrió mayor consecuencia ahí con esa colisión? La mayor parte del vehículo. Pues la parte sería el frente. Nada más el frente, ¿cierto? Sí. Bueno, te voy a poner dos situaciones. Supongamos que esos dos vehículos estaban en una carrera e iban a más de 180 kilómetros por hora, a toda, y sucede esa misma colisión. ¿El daño sería el mismo? No, ¿Qué pasaría entonces? cambiaría ¿cómo le digo? Cambiaría la forma, no, cambiaría, pues si ellos se chocaran, cambiaría la forma en la que se estarían chocando. O sea, que habría más daños o menos daños de los que hay ahí. Pues depende, si la velocidad es como la dijo, depende. Vamos a suponer que en esta imagen los vehículos iban a una velocidad normal, por ahí 60 u 80. Le estoy colocando una segunda situación. Le estoy diciendo, vamos a suponer que la colisión no se dio a 80 kilómetros, sino que iban a 180 o 200 kilómetros por hora. O sea, iban, mejor dicho, súper rápido. Se chocan. Sí. Quedan en las mismas condiciones. No, ahí habrá daños. Habrá mucho más daño. Aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza, es correcto, Salomé. Es decir, que en una colisión también estamos viendo el efecto de una fuerza. ¿Y esa fuerza de qué depende, Salomé? Dímelo tú misma. ¿De qué depende esa fuerza ahí? ¿Cómo así? ¿De qué dependió el tamaño del daño ahí? De la velocidad. De la velocidad. Esa era la respuesta. Simplemente de la velocidad. Bien. Entonces, en la clase de física, la profesora dividió un grupo de estudiantes en pequeños grupos y a cada uno le entregó bloques de madera y les puso como reto que haran un montaje experimental para que lograra mover un bloque rojo, M1, y este moviera a un bloque M2, el azul. Vamos a observar las tres situaciones y vamos a ver en cuál de las tres se logra un mejor movimiento, perdón. Bien. Entonces, estas son las tres situaciones. M1 está intentando mover a M2. En esta situación, pues M1 lo arrastra de esta manera. En esta situación, M1 arrastra a M2 de esta manera. Y en esta situación, M1 arrastra a M2 de esta manera. Son tres situaciones diferentes en donde M1 está arrastrando a M2. Entonces, vamos con
Samuel, ¿estás por ahí? Sí, profe. Samuel Franco. Esta es la primera pregunta. ¿Quién de los tres logró el reto y por qué? ¿Me repite, por favor, profe? Están estas tres situaciones donde el bloque más grande está intentando mover al bloque más pequeño en estas tres situaciones. Entonces la pregunta que te estoy haciendo, ¿quién de los tres logró el reto? Yo diría que M1. O sea, el primero. No. Este de acá, Sí. en este no se puede mover el cuerpo No. y en este tampoco. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que aquí sí y en estos dos no? Pues porque aquí, pues, en el primero lo levanta. Y aquí, pues, en el segundo solo como que lo... En el segundo y tercero, pues, como que lo mueven. Pero entonces si hay movimiento, ¿sí lo mueve o no lo mueve? Es... Recuerda que es lo que tú creas, no tienes que dar una respuesta correcta. Eso yo creo que el primer... Todos sí, todos hacen movimiento. Todos Menos hacen movimiento. Sí. ¿Menos quién? Menos el tercero, diría Menos yo. este. ¿Por qué? ¿Por qué crees que este no lo puede mover? El otro, el de arriba. Este de arriba tampoco. Sí, porque como que no hay mucho espacio para que él caiga. No, la idea no es que él caiga, sino simplemente moverlo. O sea, él simplemente M1 está arrastrando a M2. ¿En cuál de los tres puede lograr esta situación? O sea, ¿en cuál de los tres el cuerpo puede arrastrar a M2? El 1. En el 1. Sí, en el 1 porque ya en el 1 lo mueve más. En el 1 lo mueve más. Listo. Vamos, ya puedes apagar el micrófono. Ilana, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Cuál de los tres casos permite mayor desplazamiento? El primero, ¿Por qué? porque hay más balance entre los dos. Es como más justo, por decirlo así. Entonces, el que tiene más fuerza, pues cae. El que tiene más fuerza es el que tiene más desplazamiento. Para ti este es el que tiene más fuerza. Sí, pues el azul, no el azul. Este de acá. No, profe, el primero, pero el de la letra M, azul. Este. O sea, aquí se Sí. mueve este más rápido. Vamos a decir que sí, porque cae primero, ya que tiene mayor fuerza. Ya. Para ti entonces este tendría mayor desplazamiento. Ok. Sí. Bueno, Ilana. Nicolás, ¿estás por ahí? Sí, profe. Para ti, ¿cuál tiene mayor movimiento? ¿Cuál se desplaza más? Profe, yo diría que también es el primero. El primero para ti es el que se desplaza más. ¿Por qué? Pues, profe, porque la cuerda en sí es un poquito más corta en el M1, en el rojito. Entonces, cuando caiga, va a levantar más el M2. Muy bien. Una apreciación muy precisa, así suena redundante. Bueno, aquí estamos, voy a darles una pequeña introducción. Aquí estamos hablando de varias fuerzas. Aquí estamos hablando de una fuerza vertical que está tratando de mover este cuerpo 2. Aquí estamos hablando de este peso que se convierte en una fuerza horizontal, o sea, esta cuerda está jalando el cuerpo M2. Y aquí este peso de este cuerpo está intentando jalar a este cuerpo 2, pero en un ángulo. Entonces, vamos a hablar en el orden de las cosas, como nos lo decían los compañeros que participaron anteriormente, pues efectivamente la mayor facilidad va a estar en este montaje de acá. ¿Por qué? Porque aquí el cuerpo únicamente tiene que lidiar con el peso del cuerpo 2. Mientras que en esta situación y en esta de acá, el cuerpo tiene que lidiar con el peso del cuerpo y con un elemento que más adelante vamos a ver, cuando ya entremos a definición de fuerzas, una cosa que llama fuerza de fricción, que es la fuerza de contacto que hay entre un cuerpo y otro cuerpo. Es decir, por ejemplo, cuando usted está caminando
sobre el piso, y si el piso es muy rugoso, usted va a sentir esa fuerza de fricción. ¿Listo? Y lo mismo acá. Aquí es mucho más difícil. ¿Por qué va a ser mucho más difícil? ¿Quién me dice por qué cree que aquí va a ser más difícil mover el cuerpo? Porque el ladrillo M1 es mucho más grande que el 2. Pues tiene como más. En todos los casos el ladrillo es más grande, pero aquí por lo menos estoy preguntando, ¿por qué aquí es más difícil mover el cuerpo 2 que en este y en este? ¿Por qué? Por la Porque tiene que colocación, arrastrar la hacia Por la arriba. gravedad. Pues ahí, Por el ahí la ángulo. inclinación del 2 no es horizontal. Exacto, la inclinación no está tan horizontal. Mire que este está un poquito caído, o sea que aquí le va a costar mucho más trabajo. Esta cuerda, que es la que está haciendo la fuerza, le va a costar mucho más trabajo que en el montaje de aquí, que está completamente horizontal. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Y hablemos con Sofía. ¿Estás por ahí, Jaramillo? Hola, profe. Hola. Más a responder esta tercera. ¿Qué variables se observan en estos movimientos? Cuando yo hablo de variables, estoy hablando de magnitudes físicas, velocidad, aceleración, tiempo, distancia. ¿Qué variables crees tú que se mencionan ahí en esos movimientos? La distancia, la Ajá, velocidad, el ajá. peso. El peso es otra. Nada más esas. Yo creo que sí. Ok. Bueno. Bien, Sofía menciona 3 magnitudes. De hecho, de esas 3 magnitudes vamos a hablar durante estas semanitas. Está mencionando la velocidad y está mencionando el peso. El peso es una manifestación de la fuerza. Es decir, ahí ya estamos introduciendo a lo que es el concepto de la segunda ley de Newton, la cual dice que para mover un cuerpo, para que ese cuerpo se mueva, hay que aplicar una ¿qué? ¿Quién me dice? Si yo deseo mover un cuerpo, ¿qué hay que aplicar sobre ese cuerpo? Fuerza. Una fuerza. Fuerza. Natalia. Muy bien. Hay que aplicar una fuerza. Eso es simplemente la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que para yo poder mover un cuerpo, pues debo aplicarle una fuerza. Si no se aplica una fuerza, pues ese cuerpo se va a quedar quieto. Eso es mera lógica. Entonces vamos a poner unas situaciones experimentales. Vamos a hacer aquí el ejercicio 1. Bien, en este ejercicio 1 está la siguiente situación. Este es un carrito de 2 kilogramos que va a ser al lado por este peso. Este peso de aquí se puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir. Entonces vamos a hacer el primer experimento con esta cantidad de piedritas y esa cantidad de piedritas generan esto de fuerza. Ahorita les explico qué significa ese N. Un 2N de fuerza. Mientras que el carro sí se va a permanecer con sus 2 kilogramos. Entonces si yo inicio, esas piedritas van a tardar en mover el carro 1.4 segundos. Ese sería cuando estas piedritas generan una fuerza de 2. Vamos a reiniciar y vamos a cambiar el peso de esta cosita de acá. Vamos a poner bastante peso. Entonces veamos en la parte anterior que se demoró 1.4 segundos. Aquí como yo puse más peso, la fuerza aumentó a 10. Entonces vamos con Katy Mendoza, ¿estás por ahí? Katy Geraldine, ¿estás por ahí? Bien, se desconectó entonces. Natalia Molina, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, Natalia, en el caso anterior habían poquitas piedras y la fuerza fue de 2 y se demoró 1.4. Si pongo muchas piedras, mire que esto está repleto, ¿qué va a pasar con este tiempo? ¿Qué crees que pasa con ese tiempo? La velocidad es más, pues aumenta la velocidad. ¿Y el tiempo entonces cómo sería? ¿Más o menos? Menos. Más. Pues demoraría más en caer. ¿Demoraría más? Sí. O sea que si la velocidad aumenta, se demora más. No. Si la Mm. velocidad
O sea, si la velocidad es más, Ujú. obviamente se demora menos. No, ok, vamos a mirar a ver. Se demoró 0.6. Entonces ahí encontramos una primera relación. Tú misma me la vas a decir. A mayor fuerza, ¿qué sucede entonces con la velocidad de este Hay, cuerpo? hay más movimiento, pues se desplaza mucho más rápido. Se desplaza mucho más rápido. A esa relación se le conoce relación fuerza-aceleración. Vamos a mirar aquí la tablita. Miren aquí, el carro pesa lo mismo en todas las situaciones, pero la fuerza que está haciendo este cosito de acá, cada vez va a aumentar. Entonces, en la medida que aumenta esta fuerza, ¿qué sucede con la aceleración? Aumenta. Aumenta, correcto. A esa relación se le llama relación fuerza-aceleración. ¿Qué significa? Que la fuerza de un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración de ese cuerpo. A mayor fuerza va a haber mucho más aceleración. Por eso, cuando aumentamos aquí el peso, pues obviamente va a ser más acelerado y el tiempo, mire que va a ser más cortico. Porque acuerde que entre más rápido se mueva un cuerpo, pues el tiempo va a ser mucho menor. ¿Listo? Vamos para el caso 2. El caso 2 es al revés. Este se va a dejar quieto y a este se le van a poner más pesos. Entonces vamos con Camila Ortiz. ¿Estás por ahí? Hola, profe. Hola, Camila. Entonces, mire, en esta situación el carro se va a mover de cierta manera. ¿Qué pasa si yo aumento el peso de este carrito? ¿Qué va a pasar con ese tiempo? Se va a demorar más Se va a demorar más. ¿Por qué? porque el carro tiene más peso Ujú. y baja su velocidad. Baja la velocidad, correcto, Camila. Esa era la respuesta. Entonces, miremos. En la primera situación, vamos a dejar el carro así liviano. Entonces, él se mueve y se demora un segundo. Sin embargo, si yo le pongo más peso al carro, vamos a rellenarlo de hartos ladrillos. Si yo le pongo más peso al carro, observen lo que pasa. Se demoró 2.24. ¿Esto es por qué? Porque la fuerza no está cambiando, la fuerza es la misma. Pero al cambiar la masa, pues al aplicarle la misma fuerza, pues su aceleración va a ser mucho menor. Vamos a mirar aquí la tablita. Entonces miremos, aquí la fuerza va a ser la misma. Y aquí lo que va a cambiar es la masa del carro. Mire que cada vez aumenta. ¿Qué pasa cuando la masa del carro aumenta? ¿Qué pasa con la aceleración? Disminuye. Disminuye. Y disminuye. A esa relación se le llama relación masa-aceleración. Y Newton dijo que en un cuerpo, a medida que aumenta su masa, si su fuerza es constante, a medida que aumenta su masa, pues su aceleración va a disminuir. Significa que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Es decir, por eso es que este se va a demorar cada vez mucho más. Entre más peso tenga, pues se va a demorar más porque su aceleración es mucho menor. Entonces ya con esas dos relaciones, voy a obviar aquí esto, eso ya lo respondimos implícitamente. Con esas dos relaciones aparece el concepto de fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? Es una magnitud vectorial capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de producir en él alguna deformación. Su fórmula es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que necesita un cuerpo para moverse va a depender de quién, va a depender de su masa y de qué tan rápido lo desee mover. No es la misma fuerza para yo mover un cuerpo despacio que en la misma fuerza para mover un cuerpo rápido. Es decir, si yo no deseo mover rápido, debo aplicar mucho más fuerza. ¿Listo? ¿Sí quedó claro este concepto de aquí? Sí, La profe. fuerza depende de la masa y de la aceleración. En el sistema internacional de medidas se mide en newton. ¿Se acuerdan de la letra N que estaba por acá? La N, 4N. Sí. Ese N es el símbolo para newtons. Es la unidad con que se mide la fuerza. ¿Por qué se le puso newton? Pues la respuesta es obvia. ¿Quién fue el que descubrió las leyes del movimiento? Isaac Newton. Entonces, en honor a él, la unidad para medir fuerza es el newton. Se representa con una letra N. En otros sistemas la fuerza también se mide en dinas y en kilopondios.
Sin embargo, pues nosotros únicamente lo vamos a trabajar en newtons. ¿Listo? ¿Qué es un newton? Él es equivalente de 1 kilogramo para moverlo 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, un newton de fuerza es el equivalente a mover un cuerpo de 1 kilogramo 1 metro por segundo al cuadrado. Es decir, que si yo cojo un cuerpo de 1 kilogramo, una masita de 1 kilogramo, y la muevo con una aceleración de 1, quiere decir que le estoy aplicando una fuerza de 1 newton. ¿Listo? Las otras unidades pues son el DINA, que habla de gramos centímetros, o sea, no se utiliza casi, y el kilopondio, el cual se expresa en términos de kilos. Un kilopondio es el equivalente a 9.8 newtons. Este 9.8 aparece de la gravedad. No nos vamos a confundir todavía con eso. Simplemente entonces el newton representa 1 kilogramo de fuerza que se mueve a 1 metro por segundo al cuadrado. Listo. Entonces, vamos aquí a ampliar aquí. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo, una cajita de 3 kilogramos y que lo voy a acelerar a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué fuerza le debo aplicar a esa cajita? ¿Quién me responde? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una cajita de 3 kilogramos y la voy a acelerar a 2 metros por segundo al cuadrado. O sea, este es el movimiento que le voy a causar. ¿Cuánta fuerza le debo aplicar a esa cajita para poderlo mover a 2 metros por segundo cuadrado? 4. Digo yo. Bueno, vamos a volver a recordar. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa multiplicado por aceleración. Que sería 3. ¿Sería cómo? No. Sería 6. ¿Por qué? Multiplico la masa por... Porque 3 por 2. Correcto, sí, esa es la respuesta. 3 kilogramos por 2 metros por segundo, pues eso me va a dar 6 newton. Es decir, que para yo mover esta cajita con esta aceleración debo aplicar 6 newton de fuerza. Listo. ¿Sí quedó claro el concepto? Sí, profe. Ok, bueno, esta semana no les voy a dejar elemento de sustentación. La otra semana entonces vamos a ver los conceptos de fuerza y ahí sí ya dejo unos ejercicios para trabajar en casa. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda por hoy? No, todo muy claro. Ok. Bueno, muchachos, que tengan una feliz día. Bueno, pues gracias, feliz día, que esté bien. Listo, profe, chao, gracias. Feliz día. Chao, profe.